siempre, por siempre. Amén. Bien, vamos a compartir y a finalizar con el tema que nos quedó pendiente, que teníamos pensado el compartirlo y finalizarlo con esta última y definitiva parte. Y no quería dejar esta última parte sin compartir, y quería compartirla en el día de hoy, ya que pues mis pensamientos quieren centrarse plenamente en todo lo que tiene que ver en los acontecimientos que vienen a la congregación. Y por eso he pensado, y el Señor me llevaba a compartir y a terminar y a concluir con todo lo concerniente a lo que tenía que ver con la Cena del Señor, aunque ya hayamos pasado este maravilloso acontecimiento, concluirlo en esta tarde, ¿les parece? Amén. ¿Les parece? No sé si voy a tardar mucho, si voy a tardar poco. Sé que son temas complicados de tratar, que no son de estos temas que gustan mucho escuchar, pero creo que son necesarios. Son temas que tienen que estar registrados, anotados, y que la congregación pues tiene que saberlos, ponerlos en balanza y instruirse en todo lo que estamos hablando hasta el día de hoy. En los dos sermones anteriores estuvimos intentando contestar una pregunta que en mi opinión es primordial para este tema, y es lo que este año, en la Cena del Señor 2021, es lo que hemos tratado. Hicimos una pregunta. La pregunta era la siguiente: ¿con qué frecuencia debemos participar de la Cena del Señor? ¿Se acuerdan? Para ello tomamos dos de las posturas más comunes al respecto para intentar darles explicación. Una fue la de la participación cada vez que uno veía conveniente, y pudimos comprobar que esta postura no se sostenía demasiado, la verdad. Por un lado, porque demostramos que a Dios le importan los tiempos. Que Dios no es alguien que ignore los tiempos, que les dé igual el momento en el cual Él dictamina una fecha. Bueno, es igual, no. Comprobamos que los tiempos a Dios le importan. Demostramos que la celebración de la Cena del Señor absolutamente apunta al día 14 de Nisan, el día que se instauró la Pascua que Dios dio a su pueblo Israel, para terminar demostrando la falta de consistencia bíblica, ya que su argumentación estaba basada en una mezcla de unos versos y en una tergiversación de otros. La otra postura fue pues la más popular, y es la más popular entre medio de las iglesias nuestras cristianas, que tiene que ver con la participación semanal cada culto de domingo. Y para ello estuvimos atendiendo Hechos capítulo 20, verso 7, ¿recuerdan? Para demostrar que aunque menciona primer día de la semana y partimiento del pan, no necesariamente estaba refiriéndose a la Cena del Señor, sino a otras cosas diferentes. Y estuvimos hablando todo esto. En el día de hoy vamos a finalizar, como ya dijimos, muy rápidamente, o bueno, todo lo rápidamente que podamos, mis hermanos, pasando por algunos de los documentos históricos y explicando algunos de los sucesos para terminar de demostrar esta verdad irrefutable, que la celebración de la Cena del Señor cada 14 de Nisan, el día en el cual Dios estableció la Pascua para el pueblo de Israel, fue algo que se cambió de fecha a lo largo de la historia y no en las Escrituras. Y esto es lo que vamos a demostrar por medio de la historia y de hablar con la congregación algunas verdades de esta historia. Tenemos que entender que los documentos históricos, y procuren prestar atención y que no se pierdan, porque sé que es complicado, tenemos que entender que los documentos históricos concernientes al cristianismo son de mucho valor y tienen mucha importancia, ya que nos dan evidencias del pensamiento y prácticas de los primeros cristianos en los primeros siglos de la Iglesia. Ahora bien, aunque son de un gran valor, en ningún momento tienen que ser definitivos. Son de un valor incalculable, pero en ningún momento son definitivos. A lo que me refiero es que no por encontrar una evidencia histórica en particular podemos desmentir una doctrina, o por encontrar una evidencia a lo largo de un documento histórico fundemos una doctrina bíblica, o en este caso una doctrina de Dios, en un principio que encontramos en el marco de la historia y que no podemos comprobar con las Escrituras. ¿Entienden esto?
No podemos olvidar que no estamos hablando de las Escrituras, estamos hablando de documentos históricos. Y aunque tienen un valor importante, solo las Escrituras son inspiradas por Dios y nuestra única fuente de autoridad. Amén. Aún así, como hemos dicho, atender a los documentos históricos nos ayudan a comprender un poco más aquellas cosas que ocurrieron, dándonos así mayor luz de aquello que interpretamos previamente en la Escritura. Por tanto, cuando yo acudo a la historia previamente teniendo una resolución bíblica, entonces la historia me da luz en base a aquello que yo ya he estudiado, pero nunca, en ningún caso, la historia y sus documentos pueden ser definitivos para nadie, en ningún momento. Lo primero que me gustaría explicarles es el problema de fondo que hay detrás de todos estos cambios, para que entendamos el porqué de los mismos. Y para ello nos iremos a sus orígenes de estos cambios. Y estos no tienen error, ya que estos orígenes de ruptura lo encontramos en las propias Escrituras. No hace falta irse a la historia para encontrar los orígenes de ruptura entre ya no solo judíos y gentiles, sino entre el cristianismo emergente y el pueblo de Israel paralelo a este. Es una realidad bíblica que desde muy pronto, mientras que había, por un lado, una maravillosa unidad entre judíos y gentiles gracias al Evangelio, una unidad increíble entre estos, por el otro lado, cada vez se desgarraba más dicha unidad en el Señor, regresando otra vez de nuevo, poco a poco, a ese estado original antes de que viniera Cristo y viniera su Evangelio. O sea, viene Cristo, viene su Evangelio, viene la predicación y judíos y gentiles empiezan a compartir en el Señor Jesucristo, pero poco a poco, con diferentes y por diferentes causas, se empiezan a desarraigar y a volver a su estado, poco a poco, el estado original en el cual tenían. Por un lado, podemos ver como parte de los judíos había un rechazo a la aceptación en masa de los gentiles. Los gentiles se incorporaban en masa al movimiento del pueblo de Israel, ya que Pablo les predicaba venir sin necesidad de circuncisión, y los judíos eran reacios a esta adhesión tan brutal, al menos sin observar como ellos observaban la ley y todo lo que Moisés estableció. Entonces, ¿qué ocurría? Que decían, no, stop, detengámonos aquí, y al menos que no se circunciden y guarden la ley como nosotros, no pueden entrar. Que entren, pero que hagan como nosotros. Por tanto, tenían un rechazo con estos gentiles que se acercaban en masa. Podemos ver una muestra de ello, el episodio de lo ocurrido en la iglesia de Antioquía de Pisidia. ¿Recuerdan cuando estudiemos Hechos de los Apóstoles? En la iglesia de Antioquía de Pisidia, esta iglesia donde desde allí Bernabé y Pablo fueron a sus viajes misioneros, salieron de Jerusalén, unos que sin permiso de Santiago, el líder de Jerusalén, fueron a Antioquía de Pisidia a importunar a los gentiles que habían ahí y a decirles que se tenían que circuncidar y a decirles que tenían que guardar todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés en cuanto al pueblo de Israel. Y lo que propició el concilio de Jerusalén, que Pablo tuvo que volver, regresar con estos y discutir, y en el concilio de Jerusalén llegaron a la conclusión de que no se inquieten a los gentiles, que cada uno haga lo que le corresponda, y mandaron una circular a las iglesias consolando así el corazón de los gentiles. ¿Se acuerdan de eso? Amén. O esa necesaria carta de Pablo a los Gálatas, porque los Gálatas estaban siendo asediados por esta rama judaizante que sí decía sí a los gentiles, pero sí se circuncidan y guardan la ley como lo hacemos nosotros. Esto por parte de los judíos. Pero por otro lado tenemos al grupo y al sector gentil dentro de los cristianos, todos cristianos, creyentes en Jesús, pero unos judíos y otros gentiles. Y en este caso los gentiles comenzaron a ser soberbios y a verse como, de alguna manera, los sustitutos del pueblo de Israel. Con el paso del tiempo, vieron cómo crecía el número de ellos y cómo los judíos empezaban a disminuir en cantidad, y eran ellos la mayoría y ellos la minoría. Acontecimientos como la expulsión de los judíos de Roma por parte del emperador Claudio, que lo encontramos en el año 50 después de Cristo y relatado en Hechos capítulo 18, o el historiador Suetonio, que también lo menciona en sus documentos, fomentaba esa idea de Dios desamparando al pueblo de Israel, o la evidencia clara de que fueron los judíos que entregaron a Jesús, lo que históricamente con los siglos desembocó a la doctrina del deicidio por Melitón de Sardes en el 180 después de Cristo. Deicidio tiene que ver con que los judíos mataron a Dios. Esto fue suficiente para que el gentil se enalteciera y creyera que quizá Israel
estaría siendo poco a poco desamparado por la mano de Dios y amparando al pueblo gentil, y claro, ellos se ensoberbecieron. Es por eso que Pablo, entre otras cosas, tuvo que escribir la carta a los romanos para explicarles claramente de que no se podían enaltecer, porque aunque es verdad que Dios ha desarraigado algunas ramas por su incredulidad a los judíos, ellos no son los que sustentan a la raíz, sino la raíz que les sustenta a ellos. Por tanto, no ensoberbeceros, sino temed. Amén. Por tanto, la enemistad y deseos de separación y conflictos entre judíos y gentiles tienen su contexto en las propias Escrituras por el corazón enaltecido de ambos, tanto de los judíos como de los gentiles, mis hermanos. Dicho esto, pasados los años, la cosa no fue a mejor y encontramos un montón de acontecimientos en la historia que fueron haciendo cada vez un cisma más pronunciado entre judíos y gentiles, aunque ambos fueran creyentes en Jesús. En ningún caso voy a intentar pasar por todos los acontecimientos históricos haciendo una línea cronológica de lo sucedido. Para ello, mis hermanos tienen libros maravillosos, tienen hermanos historiadores y otros historiadores seculares increíbles que hablan acerca del tema, y yo no tengo ni la capacidad ni el tiempo para poder hacerlo, y pueden consultarlos libremente. Lo único que pretendo es que podamos ver la evidencia histórica en cuanto a lo que sucedió y a lo que derivó, no solo a la evidente separación entre cristianos y judíos, sino a los acontecimientos que desembocaron en el cambio de la fecha de la Cena del Señor, que es el cambio de la fecha de la Pascua. A esto nos vamos a centrar. Para ello, lo primero que tenemos que entender es cuál fue la causa principal de fondo que propició dicha separación, y espero que no se me pierda. Y la causa fue la siguiente: la necesidad y deseo de desconexión por parte de los cristianos, sean judíos o gentiles, con el pueblo de Israel como nación, para que no los relacionaran como parte de los rebeldes que se rebelaban contra el imperio. Y ese es el motivo de fondo: me quiero separar de ti para que no me comparen contigo y me tengan por rebelde como te tienen a ti. Me explico. En el día de hoy no existe ningún tipo de conexión entre el cristianismo y el pueblo de Israel. Qué cosas más raras. Cada cual va por su lado y nadie los relaciona. No obstante, en aquella época, la conexión, al menos entre gentiles y judíos creyentes, era absoluta y total, compartiendo todo en Cristo Jesús y su Evangelio. Gentiles y judíos en Jerusalén, gentiles y judíos en la diáspora, gentiles y judíos en el templo, obviamente en la parte donde los gentiles podían estar en el templo, gentiles y judíos en las sinagogas, gentiles y judíos en las fiestas, gentiles guardando incluso tradiciones en medio del pueblo de Israel, una conexión absoluta entre judíos y gentiles. Por tanto, aunque los gentiles solo tenían relación con los judíos creyentes en Jesús, para el imperio, en los primeros siglos, no era tan relevante o preocupante el hacer mucha distinción entre cristianos, sean judíos o gentiles, o la nación de Israel. Al Imperio Romano lo que le importaba y a lo que estaba alerta era que en cuanto hubiera algo que atentara a la integridad, tranquilidad y paz, pax romana del imperio, tuvieran que estar alerta para derrocarlo, perseguirlo y aniquilarlo. Le da igual tanto si es judío o cristiano, de donde fuera. Lo que a mí me importa es que todo esté en paz y en calma. Por tanto, todo lo que se revele o todo lo que sea peligroso contra el imperio, tenga el nombre que tenga, lo voy a perseguir. ¿Entienden esto? Por tanto, tenemos a los cristianos, ya sean judíos de origen judío o de origen gentil, doblemente perseguidos. En primer lugar, perseguidos como cristianos, porque fueron muy perseguidos como sector individual, como este sector de creyentes en Jesús de Nazaret, y por el otro lado, perseguidos como parte de los rebeldes judíos que van en contra del imperio por su clara vinculación al pueblo de Israel. No sé si están entendiendo lo que les estoy diciendo. O sea, soy perseguido como cristiano, pero a su vez, como estoy vinculado a los judíos, cada vez que los judíos se rebelan contra el imperio me tiene como ellos y también soy perseguido. Por tanto, soy doblemente perseguido. ¿Me entienden esto, no? Esta realidad hizo que poco a poco en el cristianismo, cada vez en su mayoría gentil, trabajara para desarraigar de su cristianismo todo rastro del pueblo de Israel, propiciando así la separación y así dejar de ser
parte de los que parecían ser enemigos del imperio. Y empezaron a trabajar para decir, bueno, tenemos que intentar separarnos para que no nos tengan por estos rebeldes sediciosos que se pelean en contra del imperio romano. Permítanme brevemente ponerles en contexto histórico del asunto, y sé que es tedioso, pero me es necesario hablar todas estas cosas. Que quede registrado, que puedan volver a ver el vídeo en YouTube, que puedan preguntarme, que puedan anotar y que podamos entender estos acontecimientos históricos importantes. En los 2 siglos siguientes a la muerte de Jesús, hubieron 3 rebeliones contra Roma, importantísimas, que propició en su mayoría, en su mayor parte, el origen de esta separación, de este concepto que estábamos hablando. La primera guerra contra Roma la encontramos en los años 66 al 70 después de Cristo. Una serie de sucesos llevaron al pueblo de Israel, en este caso a los judíos solamente de Judea, no de la diáspora sino de Judea, a rebelarse contra el imperio. Y esto fue porque un procurador romano, como un Poncio Pilato de aquel tiempo, un tal Gesio Floro, decidió que las riquezas y el oro y todo lo de valor que estaba en el templo le pertenecía al imperio. ¿Y qué es lo que hizo Gesio Floro? Mandó unas tropas, fue al templo y despojó el templo de Jerusalén de todo el oro que pertenecía a Dios y que pertenecía al pueblo de Israel y que lo tenían en el templo. Claro, esto despertó un dolor y un enojo dentro del pueblo de Israel, que tomaron las armas en contra del imperio. Nerón, emperador, asesino y cínico, este Nerón, que era el emperador de aquella época, cuando estamos hablando de esto de Gesio Floro, fue el que quemó Roma. En el primer siglo hubo un incendio en Roma brutal, y dicen los historiadores algunos que fue el propio Nerón que le prendió fuego. ¿Y saben lo que dicen? Que mientras que se prendía fuego Roma, él subía a su terraza a tocar sus instrumentos y a ver cómo Roma ardía. Y después a Nerón, después de quedar exculpado de todo eso, se le ocurrió algo: echarle la culpa a los cristianos del incendio que él mismo provocó. Y los colgaba en cruces y los utilizaba como antorchas por la noche. En esa persecución de Nerón contra los cristianos murieron Pablo y Pedro. Para que vean quién fue Nerón, este loco y cínico. Bueno, pues Nerón encomendó la tarea de aplacar la revuelta al general Vespasiano. Y este Vespasiano empezó a intentar aplacar la primera revuelta contra los judíos de Judea, contra Roma. Pero Vespasiano, como una vez muerto Nerón, se hizo emperador y ocupó el puesto de Nerón. Y Vespasiano tenía un hijo que era general, conocido como Tito. Y le dio el lugar a Tito para que concluyera la revuelta de los judíos de Judea contra Roma. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo este Tito? Asedió Jerusalén. Un asedio significa que lo rodea y no te deja entrar ni salir, por tanto ningún tipo de alimento, víveres ni nada pueden entrar ni salir. Por tanto, cuando estaban asediados no pudieron con el asedio, se abrieron las puertas de la fortaleza, entró el general Tito y se cumplió la profecía que nuestro Señor Jesús dijo, que no quedó piedra sobre piedra. Destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, y así se cumplió la profecía en el 70 después de Cristo. La segunda guerra contra Roma la encontramos en el año 114 al 116, ya estamos en el siglo II después de Cristo. El Imperio Romano conquistó la mayor parte del territorio, eran los amos del mundo, Roma en aquella época. Pero había un lugar donde se les resistía, el lugar donde estaban los persas, que en ese tiempo estaban en el 116 los partos gobernando. Y los partos también peleaban en contra de Roma y querían derrocar al Imperio Romano. ¿Qué hicieron los partos para intentar de alguna manera fortalecerse y luchar contra Roma en esta guerra? Se aliaron con los judíos, cogieron a los judíos, no de Judea solamente, sino de toda la diáspora, y les dijeron: mirad, si os juntáis con nosotros en contra de Roma, os construimos el templo de Jerusalén. Y os dejamos libertad religiosa y os construimos el templo y podéis estar ahí tan tranquilos. Los judíos que querían derrocar al Imperio Romano y querían recuperar su templo, le dijeron obviamente que sí a los partos. Entonces fueron en contra del Imperio Romano cuando en aquella época Trajano era su emperador. Tras años de lucha y para finalizar la revuelta, este Trajano luchó en contra de esta rebelión de los partos y los judíos de Judea y de toda la diáspora, pero murió en el transcurso de la guerra. Adriano es el que le sucede, su hijo adoptivo. Y Adriano, que le sucede, pelea contra ellos y hace algo también inteligente como hicieron los partos. Cogió a los judíos y ¿qué hizo? Cogió a los judíos y les dijo: mirad, si vosotros paráis las armas y dejáis de ayudar a los partos, el que os construye el templo soy yo. Por tanto, parar ya, no ayudar a los partos, y nosotros os construiremos el templo de Jerusalén.
Los judíos dijeron, genial, nos construyen el templo de Jerusalén, nos detenemos, dejamos de ayudar a los partos, y así Adriano terminó y concluyó la segunda revuelta de los judíos con los partos en contra de Roma, y los partos tuvieron que retroceder hacia atrás. Pero precisamente esa última promesa del emperador, entre otras cosas, fue la que propició la tercera y última revuelta judía contra los romanos. En el 130 después de Cristo, después de 10 años, no se había cumplido la promesa que le hizo el emperador Adriano a los judíos. 10 años pasaron y no le había construido el templo de Jerusalén. Claro, los judíos ya se preguntaban si la promesa del emperador era verdad o en realidad les había tomado el pelo para intentar reconquistar su territorio. Entonces ya empezó a enardecer su corazón y ya estaban planeando tomar las armas para ir en contra del pueblo romano, del imperio romano, una tercera vez. Pero la gota que colmó el vaso es que ahí había en aquellos tiempos, antes del 130 por ahí, había un rabino muy prominente de la época llamado Rabino Akiva. Y este rabí Akiva, ¿saben lo que hizo? Declaró a un tal Bar Kokhba Mesías de Israel. Y le dijo, este rabino Akiva, que todo el mundo escuchaba, dijo, este Bar Kokhba, general, es el Mesías prometido por las Escrituras. Y entonces el pueblo de Israel, con todo el enojo que tenía en su corazón, con el rabino Akiva proclamando al Mesías que tenía que implantar el reino milenial, fueron contra los romanos en aquella última guerra contra el imperio. Roma vence de nuevo y Adriano conquista y destruye a todos los judíos. Mueren un montón de judíos, con ellos aquel que prometió Akiva, que era el Mesías de Israel. Mueren un montón de judíos, un montón de romanos, legiones y legiones de romanos, y Adriano, en represalia y de alguna manera muy furioso con el pueblo de Israel, quiso aniquilar su memoria al completo de todas las inmediaciones. ¿Qué hizo? Cambió el nombre de Jerusalén por Aelia Capitalina, cambió el nombre de Judea por Filistea, que es Palestina, porque los filisteos han sido enemigos del pueblo de Israel durante toda la vida, y dijo, Filistea son sus enemigos, pues ahora Jerusalén se va a llamar Filistea, lo que conocemos hoy como Palestina. En el templo puso una estatua de Júpiter, en el Gólgota pone al rey Mercurio, y es curioso, este dato no lo sabía. Gracias a que Adriano, en represalia contra los judíos, puso al dios Mercurio en el Gólgota, se supo dónde estaba el monte de la calavera y hoy lo podemos visitar. Gracias a ese detalle. Prohíbe la entrada de los judíos en Jerusalén, prohíbe la circuncisión, prohíbe el Shabbat, expulsa a todo el mundo, borrando así todo atisbo judío del mapa. Estas fueron las 3 rebeliones importantes que hubo de los judíos contra Roma. Estas 3 guerras no solo desembocó a un diezmo de la población de judíos, o sea, una disminución considerable de la cantidad de judíos que habían en Judea y de la cantidad de judíos que habían en la diáspora, sino que desembocó a la separación entre judíos y cristianos, sobre todo de origen gentil, que se hiciera más profunda y de alguna manera definitiva, ya que ellos tenían otros proyectos y tenían otras metas. O sea, judíos como nación, estos judíos que se armaron para pelear, y el cristianismo emergente, compuesto por judíos y gentiles, estaban en otra onda, estaban con otros proyectos y otras metas, y eso hizo, y estas guerras hizo que se separaran aún más. Para hacerlo más sencillo y breve, el pueblo de Israel tenía entre sus propósitos la reconquista de su tierra. Vosotros, romanos, sois usurpadores, esta tierra es mía, la prometió Dios, la ganaron mis padres a golpe de espada, y esta tierra mía, queremos reconquistarla y expulsar a los romanos de Judea y de Jerusalén y recuperarlo todo. Pero por otro lado, el cristiano, tanto judío como gentil, reitero en esta idea porque son judíos y gentiles que formaban parte de este cristianismo emergente, no les preocupaba tanto la tierra, ni veían a los romanos como el imperio a derrocar, sino el imperio a ser evangelizado. Y no solo esto, como hemos dicho, por parte de los cristianos de origen gentil, sino por parte de los cristianos de todo tipo. Cristo fue rechazado en parte por su pasividad a la hora de reconquistar la tierra. Cristo fue rechazado por los judíos en parte porque Él no vino a derrocar a Roma, sino a morir por aquel que pecaba. Cristo es el que dijo en aquellos tiempos donde los judíos consideraban a Roma como enemigos, ama a tu enemigo.
Jesucristo es el que dijo, bajo esa ley que te permitía coger a un judío, un romano permitía coger a un judío y decirle, lleva mi carga por una milla. Él le dijo, cuando un romano venga a ti y te diga que lleve tu carga por ley impuesta, por decreto romano del emperador, dile tú, no una, sino que voy contigo dos. Esto lo aprendieron, quedó en la sangre, en el ADN del cristianismo emergente, tanto del gentil como del judío. Por eso, una vez muerto Santiago el Menor, el que se quedó a cargo del liderazgo de la iglesia en Jerusalén, lo sucedió Simeón. Y este Simeón, cuando vio que, estamos en la primera guerra contra Roma, cuando vio que se iban los judíos a tomar las armas y a ir en contra del imperio, en el año 62 después de Cristo, tomó a todos los cristianos creyentes en Jesús de ese lugar y se fue a Transjordania. Y se mudó y cambió la sede de Jerusalén a Transjordania para no participar de la guerra y de la revuelta judía contra Roma. Porque ellos tenían en el corazón no derrocar a los romanos, sino de predicarles. Estaban en otras cosas. Por tanto, ¿qué tenemos? A judíos molestos con los cristianos, porque, sobre todo de origen judío, estaban molestos porque ¿qué hacéis que os vais? Y también con los gentiles, ¿queréis formar parte de nosotros y no peleáis codo a codo con nosotros? O sea, judíos molestos con los cristianos porque no participaban en las rebeliones, y al mismo tiempo los cristianos molestos con los judíos porque no solo les imposibilitaban el evangelio limpio y claro hacia los romanos para que se adhirieran, sino que también por culpa de ellos los tenían a ellos como traidores al imperio y eran doblemente perseguidos. ¿Entienden esta enemistad y este problema que había entre unos y otros? Por todo esto que hemos contado es lo que propició el inicio del fin, el inicio de la separación entre el pueblo de Israel como nación y el cristianismo emergente, compuesto por judíos y gentiles, y lo que propició también, como no, lo que vamos a ver en la separación de los tiempos y del cambio de la fecha de la Pascua. Quiero decir a modo de nota, y ¿estamos bien? ¿Queda un rato, Quiero decir a modo de nota y opinión personal que estoy de acuerdo con el fondo del cristianismo emergente en cuanto a las rebeliones de los judíos en contra del imperio. O sea, yo también diría a los judíos que por favor se detuvieran, que hiciéramos las cosas de otra manera y que no utilizáramos esto para que viniera la guerra, al menos con lo que conozco hoy. Pero aunque estoy de acuerdo en el fondo, estoy completamente en desacuerdo y horrorizado de las formas y de las tergiversaciones, de las trampas que utilizaron para gestionar todo lo que hicieron. Esa es mi opinión personal. Para que esta separación se hiciera posible, no solo se trataba de poner tierra por medio, sino de poco a poco ir desarraigando de todo atisbo judío dentro del cristianismo que ellos practicaban. En otras pocas palabras, deshacerse poco a poco de todo lo que suena o sepa mínimamente a judío en medio de nuestro movimiento. Ese era el propósito. Quitémonos todo lo que sepa judío porque tenemos que dejar de ser iguales a estos que son rebeldes al imperio. Y entre muchas cosas está lo que nos concierne a nosotros en nuestro estudio de hoy, en estos días, y es el cambio de la fecha de la Pascua y por consiguiente el cambio del establecimiento semanal de la Cena del Señor. Estos cambios vinieron producidos por este deseo de separación de los gentiles con los judíos. Para ver esto, ¿están bien hasta aquí? ¿Hemos entendido todo? De verdad que me cuesta un montón explicar esto, pero creo que poco a poco entre todos lo entenderemos. Para ver esto y para finalizar, vamos a explicar los acontecimientos más relevantes y solo leer los documentos que tenemos en nuestra mano que hablan del tema para corroborar históricamente todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, que las fechas y los tiempos no fueron cambios establecidos por Dios y las Escrituras, sino cambios que se originaron por los hombres a lo largo de la historia posterior a las Escrituras. El cambio no se produjo de golpe, obviamente, pero sí que se produjo paulatinamente en los primeros 3 siglos de la Iglesia emergente. Aquí los detalles que considero más relevantes. Lo primero que me gustaría resaltar es que los cambios, aunque vinieron después, sobre todo el cambio de la fecha de la Pascua, lo que entendemos después del marco bíblico no significa que vino mucho tiempo después. Esto lo digo por si se encuentran con documentos muy tempranos que hablan de cambios que no están en las Escrituras. Y no les tiene que extrañar, pero es una evidencia histórica que la tenemos que decir. Documentos como la Didache, en su capítulo
en su capítulo 14, encontramos alguna posible insinuación a la participación de la celebración dominical de la Cena del Señor. Estamos hablando de un documento del primer siglo. O los escritos de Ignacio de Antioquía, también por esas fechas, considerado como uno de los padres apostólicos, ya que dicen que fue discípulo de Juan, y este escribió en su carta a los Magnesios, en la sección 9, cosas como las siguientes: los que vivan conforme al antiguo orden de cosas han venido a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el domingo, día en que alboreó nuestra vida por el Mesías y por su muerte. Por tanto, vemos en documentos muy tempranos, primer siglo, principios del segundo siglo, como estos, que ya denotan cambios significativos que nada tiene que ver con la teología bíblica, sino con una teología que viene posterior, pero muy pegada al tiempo en el cual el Señor murió, resucitó y que Pablo predicó y los apóstoles predicaron. Pero no debemos preocuparnos, ya que el propio Pablo en las propias Escrituras anunció su temor en cuanto a todo esto. Leemos en Hechos 20, 29, 30 un texto muy significativo para que no nos sorprendamos de esta realidad. Dice Pablo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Con esto no estoy diciendo que los que escribieron la Didaché o el propio Ignacio de Antioquía fuera un lobo, pero probablemente fue inducido y cambiado de pensar por alguno. Continuamos con el marco histórico, y a principios del siglo II, ¿entienden cuando digo siglo I, siglo II? Cuando digo siglo II, no es el 200 y pico. Cuando digo siglo II o siglo I, el siglo I comprende del año 0 al año 100. O sea, en cuanto es 101 entramos en el siglo II, ¿vale? Por tanto, así como tenemos que entender el tema de los siglos, ¿vale? Para información. En el siglo II nos encontramos con un tal Marción del Ponto, para que vean ya cómo desde el principio ese deseo de separación ya estaba en el corazón de esos primeros siglos, de esos primeros hombres. Aunque de este no tenemos los escritos porque se perdieron, es relevante mencionarlo, y si lo menciono es porque los propios historiadores lo mencionan. Yo mis hermanos no tengo ni idea de esto. Acudo, como cualquiera de ustedes puede acudir, a las fuentes históricas fidedignas, corroborables, y de ellos extraigo la información. Nada más. Esto no es que yo sea ni listo, ni que tenga un cajón secreto, que tenga libros secretos. Esto cualquiera con un ordenador y paciencia lo puede hacer. Aunque no tenemos esto, como los historiadores lo hablan, nosotros también lo hablamos. Marción del Ponto fue un teólogo, hijo de un obispo gentil creyente en el Mesías. En el año 130 comienza a escribir y a tener ciertas influencias a su alrededor, no solo por sus escritos, sino también por su poder económico. O sea, empieza a escribir un montón de cosas y por su poder económico, su situación y su estatus social en sus escritos empieza a tener influencia con aquellos que le rodean. En el año 130, como hemos dicho, comienza a escribir, comienza a tener esta influencia. ¿Y qué es lo que dice este Marción del Ponto? Que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo y que nada tiene que ver con el Dios del Nuevo Testamento. Este Marción del Ponto es el primero que contempla las Escrituras y escoge entre todos los escritos y dice cuáles son los fidedignos y cuáles son los que no. O sea, un canon extraoficial a principios del primer siglo en boca de Marción del Ponto. Y no cualquier canon. Él que dijo, bueno, yo me voy a quedar con ¿qué? Me voy a quedar el Antiguo Testamento fuera, o sea, la Torá fuera, los profetas fuera, los escritos fuera, porque eso tiene que ver con los judíos, con el Dios del Antiguo Testamento, con esos malvados y nada tiene que ver con nosotros. Y del Nuevo Testamento me quedaré con un evangelio, el de Lucas, que es el más romano que hay, el menos judío que hay, y con alguna carta del apóstol Pablo. Eso es lo que hizo Marción. Esto es relevante por varios motivos. Primero, porque al hacer Marción del Ponto un canon de las Escrituras extraoficial, obligaron a la iglesia emergente a canonizar la Biblia. Por tanto, personas como Marción del Ponto y sus posturas hicieron que la iglesia se movilizara para hacer un canon oficial de las Escrituras, porque claro, si alguien se levanta y dice las Escrituras son estas y no son,
La Iglesia tuvo que decir, no, vamos a decir ahora, nos obliga a decir ahora cuáles son las escrituras inspiradas por Dios. El Antiguo Testamento no había problema, sabían qué era, pero con el Nuevo Testamento tenían que canonizar lo que son las escrituras. Pero sobre todo podemos ver, y es relevante, como ya desde temprana edad, justamente al terminar la tercera vuelta judía, 130 después de Cristo, ya vemos un hijo de un obispo diciendo: los judíos son los malos, nosotros somos los buenos. La Torá y los profetas no valen, sino el Nuevo Testamento y algunas cosas. El Dios de los judíos es malvado y nuestro Señor Jesucristo es el bondadoso. Fíjense en lo que vemos ya desde una temprana edad. Un sesgamiento, una separación absoluta de todo esto. Este pensamiento de Marción no es que tuviera mucha fama, pero sí que generó un movimiento, el movimiento de los marcionitas. Y los marcionitas en ese segundo siglo fue un movimiento que caminó paralelo con el movimiento genuino que nacía desde Jerusalén y la diáspora, y que tenía al Dios de Israel, que tenía la ley, los profetas y el Nuevo Testamento, todos los evangelios, etcétera, etcétera, que creían todo, que se juntaban judíos y gentiles. Con ese movimiento genuino, ya en el principio del siglo II, caminaba este movimiento marcionita diciendo que no tengo nada que ver contigo, pueblo de Israel, no tengo nada que ver con la ley, no tengo nada que ver con los judíos ni vuestras costumbres ni nada. Para que vean el pensamiento. Un pensamiento que 21 siglos después a veces lo vemos por aquí. Cosas, interesante. A mediados del siglo II encontramos a dos personajes y una historia que los envuelve alrededor de ellos, que es lo más relevante para nuestro tema en concreto, concernientemente al cambio de la fecha pascual. En el año 100, dos hombres nacen en ese año que de alguna manera fueron determinantes para el cambio de dicha fecha. Por un lado tenemos a Aniceto y por otro lado tenemos a Justino Marte. Es un hecho histórico que, aunque había diferentes liderazgos por diferentes puntos segregados por esas inmediaciones, había un líder en Jerusalén, un líder en Antioquía, un líder en Esmirna, un líder en Éfeso. El líder y la ciudad que se ubicaban en Roma, cada vez y poco a poco, comenzaban a tener más fuerza que el liderazgo de las demás comunidades. Eso es una evidencia. Pues Aniceto fue obispo de esa comunidad, de esa iglesia emergente con tanto poder. Fue obispo de Roma a mediados del siglo II, en el 155 después de Cristo. Y fue el primer obispo que estableció el cambio de la fecha pascual. Por tanto, fíjense, hasta el 155 no hubieron ánimos del cambio de la fecha de la Pascua. Por tanto, hasta el 155 todo el mundo celebraba la Pascua el día en que está instaurado en las Escrituras. Amén. Y por tanto, la Cena del Señor vinculada con la Pascua en el día en el que están instauradas las Escrituras. Amén. Aniceto no lo hizo solo, sino de la mano del cerebro pensante de toda esta ecuación, que era el portento teológico y apologista de Justino Marte. Justino, como hemos dicho, nace en el 98-100, justamente era de la misma edad de Aniceto, en Flavia, Neápolis. En la primera guerra contra Roma, la primera guerra en el 66 al 70, la primera guerra contra Roma, cuando derrocó el general Tito a los judíos y los sacó de ese lugar, ¿qué hacían para, de alguna manera, prevenirse de que no hubieran nuevas revueltas? Todo conquistador, cuando conquistaba, depositaba de su gente en el lugar conquistado para que colonizaran el lugar. Por tanto, sacaron a griegos gentiles de otros lugares y los pusieron en Judea, concretamente en Galilea y en Samaria, para que de alguna manera hubiera más presencia griega que judía en ese lugar. Entre esas personas, entre esos colonos que colonizaron Judea después de la primera guerra y revuelta contra Roma, estaban los padres de Justino Marte. Por tanto, Justino Marte nace de unos padres que colonizaron Judea después de la primera revuelta de los judíos contra Roma. Este Justino Marte se cría en esas invendaciones y empieza a conocer y a estudiar todo el tipo de filosofías que existían, que habían y por haber. Había costumbre, de verdad, de en aquellas épocas las personas que tenían deseo e interés de estudiar todas esas filosofías, y sobre todo cuando tenías un pensamiento tan evolucionado como el que tenía Justino Marte. Hasta que se encontró Justino Marte con el cristianismo. Justino viaja a Roma a la edad de 30 años y le pilla de lleno la tercera rebelión contra los judíos del imperio. Claro, él, como no enemigo, ya no digo amigo, pero no enemigo del imperio romano,
y cristiano a la vez, le afectaba mucho dicha rebelión, porque como dijimos antes, Roma lo podía tener a él también como rebelde al imperio, ya que se consideraba cristiano y los cristianos se consideraban que estaban juntos con los judíos. Una vez terminó todo, Justino y Aniceto se hacen íntimos, y es entonces que comienzan ambos a cavilar acerca de todo lo que estaba aconteciendo. Y claro, Justino Mártir, que era la cabeza pensante, imagínense Justino, por la primera causa de la rebelión de los judíos contra Roma, cogieron a mis padres, los sacaron de su lugar y se los llevaron a Samaria y a Galilea. Por la tercera rebelión yo me veo aquí con miedo de que me tomen y que me maten por rebelde al imperio. Por tanto, ¿qué vamos a hacer, Aniceto? Sacar de todo nuestro cristianismo todo atisbo que tenga que ver con el judaísmo, con Israel y con el pueblo del Señor. Por tanto, entendieron que los judíos eran enemigos al imperio y no les convenía tener ninguna relación con ellos. Después de todas estas cavilaciones que hicieron para llevar esto a cabo, en primer lugar cambian el sábado por el domingo. Inician el cambio del sábado por el domingo. Dicen, los judíos ¿cuándo se juntan? ¿Cuándo descansan? ¿En Shabbat? Pues nosotros no podemos descansar en Shabbat, porque si descansamos en Shabbat, nos van a tener como hoy, no podemos descansar en Shabbat. Vamos a descansar el domingo. Se acabó descansar en Shabbat. En segundo lugar, sugieren el cambio de la fecha de la Pascua. La fecha de la Pascua se calculaba porque el pueblo de Israel, que llevaba un calendario lunar, miraba al cielo y medía los tiempos, no sé cómo lo hacían, y calculaban cuándo era 14 de Nisan para que fuera 14 de Nisan y no otra fecha. Claro, todo el mundo, para poder celebrar el 14 de Nisan, necesitaban de la información del pueblo de Israel que decía cuándo era 14 de Nisan. Por tanto, ¿qué hicieron ellos? No podemos depender de los judíos, entonces vamos a cambiar el calendario. Ya no vamos a tener un calendario lunar, sino un calendario solar. Por tanto, así ya no dependemos de los judíos y establecemos la fecha de la Pascua cuando nosotros queremos. ¿Qué hicieron? Pusieron la fecha de la Pascua según el calendario de ellos solar, justamente el domingo siguiente al 14 de Nisan. Por tanto, si el 14 de Nisan es hoy, nosotros lo celebraremos el primer domingo que venga. ¿Entienden esto? Comenzando así la celebración de la fecha de la Pascua el domingo siguiente al 14 de Nisan. Encontramos escritos al respecto, no tanto de Aniceto, pero sí de la cabeza pensante Justino. ¿Cómo vamos? Me gustaría terminar, mis hermanos, aunque tardemos más. ¿Vale? Como hemos dicho, no tanto de Aniceto, pero sí de Justino, la cabeza pensante, encontramos más escritos y documentos históricos, de los documentos históricos que estábamos hablando todo el rato. En Justiniano Apología, capítulo 1, 65-67 dice: y celebramos esta reunión general el día del sol, domingo, por ser el día primero en que Dios transformando las tinieblas y la materia hizo el mundo, y el día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos, pues es de saber que le crucificaron el día antes del día de Saturno, sábado, y el siguiente día de Saturno, que es el día del sol, apareció a sus apóstoles y discípulos, nos enseñó estas mismas doctrinas que nosotros os exponemos para vuestro examen. Noten la terminología y la clara alusión a la conmemoración del domingo como el día del Señor, por el hecho de que el Señor resucitó el domingo. Es curioso notar que la resurrección del Señor, la cual es importantísima, lo siguiente, y es verdad y evidencia bíblica que resucitó el primer día de la semana, ha sido el eje central de todas las personas a lo largo de la historia para cambiar los tiempos de lugar. Y decir que ya no es el sábado, sino es el domingo, que ya no es el 14 de Nisan, sino es otro día, por el día en que resucitó el Señor. Y lo que a mí me sorprende es que, aunque sea vital y de suma importancia, mis hermanos, no hay vida ni hay Biblia sin resurrección. Si no hay resurrección de los muertos, dice Pablo, comamos y bebamos. Por tanto, es la doctrina principal en las Escrituras. La resurrección. Fíjense si es importante. Pero de ahí a que se establezcan cambios de días y fechas y se inventen ciertas conmemoraciones de celebración que no están expresadas ni en la profecía, ni por Moisés, ni por los profetas, ni por los apóstoles, ni por Cristo, hay un trecho, mis hermanos. Y no porque digamos que no está escrito, decimos que no es importante. Nada tiene que ver.
es importantísimo, pero nada, y todo gira esto. Lo curioso es que nadie lo habla, pero es así. En San Justino, carta a Antonio Pío, emperador en el año 55, dice: el día que ustedes llaman Día del Sol, estos son documentos para dejarlos en alto, mis hermanos, que lo vuelvan a escuchar, los anoten y los tengan. El día en que ustedes llaman Día del Sol, domingo, tiene lugar la reunión de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Allí se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Cuando el lector ha terminado, el que preside, obispo o sacerdote, toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas, o sea, el sermón. Esta es nuestra actual liturgia de la palabra. Luego nos levantamos todos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la salvación eterna. O sea, esto es nuestra oración de los fieles. Terminadas las oraciones, nos damos mutuamente el beso de la paz. Luego se lleva al que preside pan y una copa con vino y agua mezclado. El que preside toma y eleva alabanzas y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Esto es nuestra paz, afetorio y la liturgia eucarística. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y todo el pueblo ha dicho amén, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen entre todos los que están presentes parte del pan y del vino aguado sobre los que se dijo la acción de gracias. Esta es nuestra comunión. Notemos la clara alusión a la liturgia y servicio de la Eucaristía, o sea, cena del Señor, en domingo, el día del sol. No lo digo yo, según Justino. Según Justino participaban, y es la evidencia histórica, de que tomaron ese domingo siguiente al 14 de Nisan para participar de la Cena del Señor. El Día del Sol, según dicen ellos. Pero no se queda ahí. Miren qué sorpresa nos encontramos en el último párrafo de todo esto que hemos leído. Porque no tomamos, dice Justino, estos alimentos como si fuera pan común o una bebida ordinaria, sino que así como Cristo nuestro Salvador se hizo carne y sangre a causa de nuestra salvación, de la misma manera hemos aprendido que por virtud de la oración del Verbo que de Dios procede, el alimento sobre el cual fue dicha la acción de gracias, alimento del que por transformación se nutre nuestra sangre y nuestras carnes, es la carne y la sangre de aquel mismo Jesús encarnado. ¿Les suena algo? No solo podemos ver el cambio de la fecha, sino podemos ver el principio de la transustanciación, el mismo ritual que al día de hoy, la misma teología que gira en el mismo ritual al día de hoy en la Iglesia Católica, que no es un simbolismo y un recordatorio de nuestro Señor Jesucristo, sino que es de alguna manera literalmente la carne y la sangre de Jesucristo. Lo vemos aquí con Justino. Uno de los escritos más famosos de Justino tiene que ver con un diálogo que tuvo con un rabino llamado Trifón. En su libro titulado Diálogo con Trifón, leemos lo siguiente. En el capítulo 11:5, Justino dice que los cristianos somos el verdadero pueblo de Israel. Por tanto, teología absoluta del reemplazo. No es una teología moderna, es una teología muy antigua, del siglo II. Ya se empieza a hablar de que la circuncisión física no sirve para el pueblo de Israel, que la circuncisión espiritual es la del corazón. La circuncisión válida es la que tenemos en el corazón. Esto es interesante, ya que Pablo, es verdad que dio paso a los gentiles sin necesidad de circuncisión física, sino que con la circuncisión del corazón ya les vale. Pero en ningún momento Pablo, al dar paso al gentil por la circuncisión no física, sino del corazón, estaba diciendo que el judío tiene que dejar de circuncidarse físicamente. Tampoco estaba diciendo que el judío no se circuncidaba el corazón, sino que solo se circuncidaba físicamente, sino que vemos como en la ley y en los profetas, y Dios habla claramente por medio de ellos, que es la circuncisión del corazón la que vale, y la circuncisión en la carne es el reflejo de lo que ya sucedió previamente por dentro. Amén. Por tanto, ahora vemos aquí a Justino, no solo dando honor a lo que nos dio a nosotros el Señor mediante la muerte de Jesucristo, de pertenecer al pueblo sin necesidad de circuncisión, sino que toma esos recursos dados por Dios por la boca de Pablo, enseñado por Cristo, para decir no solo que nosotros entramos sin circuncisión, sino que ahora los judíos, su circuncisión no es buena, solo la circuncisión del corazón vale.
Por tanto, toman una verdad de Pablo tergiversada para atacar a los judíos y quitarle leyes que son pactos perpetuos que están en la Torá y los profetas. ¿Y todo para qué? Para separarse de la nación de Israel, para no ser tenidos como rebeldes al imperio romano y que puedan caminar en paz. Justino continúa diciendo que ellos mataron a Jesús en este diálogo contra Trifón o con Trifón. Ellos no descansan el sábado, no descansamos el sábado, Trifón, descansamos el domingo, el día del Señor. Y que nosotros no necesitamos la Pascua, ya que hemos sido sacados de la vieja levadura. Noten esto. ¿Qué es lo que nos enseñan las Escrituras en cuanto a la vieja levadura? ¿Con qué lo simboliza? ¿Con qué? Con el pecado. ¿Y con qué lo simboliza Justino? Con la ley de Dios. Nosotros ya no necesitamos la Pascua, fuimos sacados de la vieja levadura. Pero si la vieja levadura es el pecado y la Pascua es un mandamiento de Dios, ¿qué estás diciendo, Justino? Por tanto, a mediados del siglo II tenemos un debate entre un judío y un cristiano, haciendo una total diferencia entre ambos, remarcando una absoluta separación. Pues entre Aniceto y Justino, en Roma, determinaron todos estos cambios, los cuales se extendieron por todo el territorio y los alrededores. ¿Qué les parece? ¿Continuamos con esto? Cuando llegó todo esto, que se segregó desde Roma a todas las direcciones, llegó a las iglesias de Asia Menor, estaban en el occidente, esto es el oriente, en las iglesias de Asia Menor, concretamente a oídos de un titán llamado Policarpo de Esmirna. Y pasó algo muy interesante. Lo primero, ¿quién era este Policarpo? Policarpo, considerado uno de los padres apostólicos. Cuando hablamos de padres apostólicos, saben de que hablamos, permítanme hacer estos paréntesis para instruir al pueblo del Señor. Cuando hablamos de padres apostólicos, hablamos de esos padres diferenciados de padres de la Iglesia, que son posteriores, de esos padres apostólicos porque tuvieron relación directa con los apóstoles del Cordero. Por tanto, se les considera, cuando ustedes lean un libro padre apostólico, es que vivió en ese tiempo y conoció, como mínimo, a un apóstol del Señor y tuvo relación con él. Pues Policarpo era un padre apostólico, fue discípulo de nada más y nada menos que el apóstol Juan, y fue obispo de Esmirna y un hombre que murió como mártir por el Evangelio. Alrededor del 155 después de Cristo, Policarpo de Esmirna fue a Roma para tratar con Aniceto y con este Justino, ya que él no estaba dispuesto, ni él ni sus congregaciones, a cambiar la fecha pascual como lo tenían acostumbrado y como practicaban. El relato histórico en Eusebio, historiador, en la historia eclesiástica, en el capítulo 5, en el verso 24, dice: y cuando el bienaventurado Policarpo visitó Roma en tiempos de Aniceto, aunque tuvieron los dos pequeñas divergencias, también en otras cuestiones, haciendo la paz, inmediatamente no teniendo deseo alguno de pelearse acerca de esta cuestión, la fecha de la Pascua, Aniceto no pudo persuadir a Policarpo para que no la observara, tampoco pudo Policarpo persuadir a Aniceto que la observara. Sin embargo, tuvieron comunión entre sí, y en la iglesia Aniceto cedió la consagración de la Eucaristía a Policarpo, evidentemente por deferencia, y se separaron en paz, y la paz fue mantenida en toda la iglesia, tanto por los que lo observaban como por los que no lo hacían así. Podemos ver cómo Policarpo viaja a Roma para oponerse rotundamente al cambio de la fecha pascual y no se pudieron convencer el uno al otro. Policarpo dijo: no, Aniceto, aunque seas obispo de Roma, no voy a ceder porque nosotros lo celebraremos como lo celebramos siempre. Aniceto dijo: no, nosotros lo celebraremos de esta manera. Pero no hubo división, no hubo separación, se respetaron mutuamente y Aniceto no tomó represalias y le dejó a Policarpo que administrara todas las iglesias que estaban en la parte oriental del Asia Menor, que celebraran la fiesta como siempre se había celebrado, el 14 de Nisan. Permítanme, el mismo relato en boca esta vez no de Eusebio, sino de Ireneo de Lyon, ya que menciona algo muy significativo. Fragmentos de los escritos de Ireneo, leemos algo parecido en el capítulo 3, dice: cuando el bendecido Policarpo estaba viajando a Roma en el tiempo de Aniceto, si bien una ligera controversia había surgido entre ellos en cuanto a algunos otros puntos,
pues ni pudo Aniceto persuadir a Policarpo a renunciar a las observancias, en su propia forma, por cuanto todas estas cosas habían sido siempre observadas por Juan, el discípulo de nuestro Señor, y por otros apóstoles con quienes él había estado conversando así, ni de otro lado pudo Policarpo tener éxito en persuadir a Aniceto de mantener la observancia a su forma, pues este Aniceto, pues él mantenía que él estaba obligado a adherirse al uso de los presbíteros que lo predecedieron a él. Y en este estado de las cosas ellos mantuvieron compañerismo unos con otros, y Aniceto concedió a Policarpo en la iglesia la celebración de la Eucaristía, mostrando de esta forma respeto a él. Sino también lo que dice, podemos ver el fondo y las fuentes y las herencias diferentes que tenían ambos. Amén. Que mis hermanos, esto es impresionante, por favor. Mientras que Policarpo defendía su postura porque lo recibió de Juan y los apóstoles, Amén. y no era convencido por Aniceto por la herencia recibida, Aniceto no era convencido porque los presbíteros, los ancianos que le precedían, no querían o le enseñaron así, y él también quería de esta manera. Por tanto, mientras que uno tenía una herencia verdaderamente bíblica y apostólica, el otro tenía una tradición de hombres. Amén. Amén. Es brutal. También me gustaría resaltar un detalle, que aunque el texto de Eusebio se interprete de una forma la cual Policarpo quizá celebrase de alguna manera una Eucaristía estando en Roma, quizá el texto pueda ser que denote algo así, también se puede entender que le cedió y le permitió que él celebrase, según el escrito de Eusebio, en las iglesias de Oriente, mientras que él no. Pero bueno, aunque Policarpo cediera a celebrar la Eucaristía, la Cena del Señor, en Roma con Aniceto, lo que Aniceto sostiene no es ni siquiera una fiesta que se conmemore semanalmente en esos tiempos. O sea, a ver si me explico y si lo entienden. Según el propio Aniceto, que cambió la fecha de la Pascua, ni siquiera Aniceto ni Justino quisieron cambiar una conmemoración anual a una conmemoración semanal en primera instancia. Por tanto, incluso de las personas que quisieron cambiar la fecha de la Pascua, era el domingo siguiente al 14, pero una vez al año. Amén. Amén. Por tanto, en ellos incluso está el periodo regulativo anual y no semanal en primera instancia. ¿Entienden lo que quiero decir? Amén. Amén. Años más tarde, vamos recta final, ya no les canso, pero lo termino, por favor, necesito terminar esto. Años más tarde, después de lo acontecido con Aniceto y Justino y Policarpo a finales del siglo II, como obispo de Roma, encontramos a Víctor I. Estaba Aniceto, vino otro después de Aniceto, no recuerdo ahora bien, y ahora Víctor I. Este Víctor es considerado como el primer papa, ya que, entre otras cosas, instauró lo siguiente. Por un lado, instauró el latín como idioma predominante. ¿Estamos aquí? No se me pierdan. No se me pierdan. Tienen que estar tan atentos como hasta ahora, que de verdad, que una bendición. Por favor, atiendan. Años después, pasan unos años después, ya no estamos en el 155, sino que estamos casi a finales del siglo II, perdón. Este Víctor I es considerado como el primer papa. ¿Y por qué es considerado ya como el primer papa por los eruditos católicos de hoy? En primer lugar, porque él cambió el latín de alguna manera como idioma predominante. La excomunión a los que no consideraban como herejes, o a los que consideraban como herejes, o sea, aquellas personas que consideraban herejes, que no comulgaban con ellos en cuanto a doctrina y movimiento, los excomulgaban, instauró la excomunión y estableció un magisterio por encima del resto de los obispos, o sea, él era obispo de los obispos, eso no existía, era un obispo líder, pero todos eran obispos, y este Víctor I dijo, no, yo soy obispo en medio de los obispos, lo que al final desembocó en el papado actual que conocemos actualmente. Este Víctor, a diferencia de Aniceto, no consintió ni comulgó con aquellos que celebraban la Pascua el 14 de Nisan. ¿Recuerdan? Aniceto le dijo, bueno, tranquilo, tengamos paz entre nosotros. Este Aniceto no hizo esto, sino que los consideraba herejes y fuera de comunión.
Es entonces cuando a estos cristianos de la parte oriental se les conoció como cuartodecimanos. Por tanto, los cuartodecimanos, cuarto décimo viene a significar 14, porque se los denominó así porque ellos sí que celebraban el 14 de Nisan. Y dijeron que todos estos cuartodecimanos que celebraban el 14 de Nisan, la fiesta de la Pascua, eran puestos en expulsión, excomunión. Leemos los relatos más relevantes al respecto. Eusebio de Cesarea, siglo III, Historia Eclesiástica, capítulo 5, versos 23 y 24, para que anoten la nota, valga la redundancia, y la puedan leer y apuntar. En aquel tiempo surgió una controversia no pequeña debido a que todas las iglesias de Asia retenían el día 14 de la luna para celebrar la fiesta de la Pasión del Salvador, el mismo día que los judíos sacrificaban el cordero. Ese día se terminaba el ayuno, independientemente del día de la semana que fue. Sin embargo, las iglesias del resto del mundo no lo terminaban ese día, sino que observaban según la tradición apostólica. Esta apostólica es la tradición de los presbíteros, no de los apóstoles directos, la costumbre de terminar el día de la resurrección de nuestro Salvador. Se celebraron sínodos y asambleas de obispos y todos concordaron en la misma opinión, que el ayuno terminaba en el día de la resurrección de nuestro Señor. Pero los obispos de Asia, dirigidos por Polícrates, insistieron en retener la costumbre que les había sido transmitida en una carta a Víctor, y a la Iglesia de Roma expone la tradición que les había sido encomendada, dice Polícrates a Víctor. Así guardamos el día de manera exacta, sin añadir ni quitar nada. Grandes luminarias que reposan en Asia y resucitarán en el último día cuando venga el Señor en la gloria celestial y llame a sus santos, como Felipe, uno de los 12, también está Juan, que se reclinó en el pecho del Señor, luego está Policarpo de Esmirna, obispo y mártir. Noten como por un lado tenemos a Víctor, a todos los obispos, como instituyen la celebración del día de la Pascua, el día de la resurrección, o sea, el domingo siguiente al 14 de Nisan según el calendario solar. Pero ahora en este caso, Polícrates de Éfeso, juntamente le escribe una carta a Víctor en Roma y le dice: nosotros vamos a continuar haciendo lo correcto, porque Felipe, porque Juan, porque los apóstoles, porque Policarpo hace nada, Aniceto, seguían celebrándolo y nosotros lo vamos a hacer igual. Amén. A la vista de esto, Víctor, que presidía en la Iglesia de Roma, intentó inmediatamente excomulgar a las iglesias de Asia y a las que estuvieran de acuerdo con ellas como heterodoxas, escribiendo cartas y declarando la exclusión de todos los hermanos de allá. Pero esta medida no agradó a los obispos, quienes exhortaron a Víctor que anduviera en los caminos de paz, unidad y amor. Las palabras de ellos, reprendiéndolo duramente, existían hasta el día de hoy. Uno de los que le escribió fue Ireneo, quien en nombre de los hermanos de las Galias mantuvo que el ministerio de la resurrección del Señor debía celebrarse solo el día del Señor, pero exhorta a Víctor a que no corte la comunión con iglesias enteras de Dios por seguir la tradición antigua. Después prosigue: porque la disputa no solo tiene que ver con el día, sino también con la misma forma de ayunar, porque unos piensan que han de ayunar un día, otros 2 y otros más. Esta variación no comenzó ahora, sino que viene de nuestros antecesores, quienes no observaban tan estrictamente la práctica en favor de la simplicidad, y todos ellos vivieron en paz entre sí, confirmando su desacuerdo en el ayuno y el acuerdo en la fe. Y añade a esto una narración histórica que considero oportuno insertar aquí. Entre estos habían también los presbíteros antes de Soltero, que presidían la iglesia que tú presides ahora. Me refiero a Aniceto, este es Ireneo escribiendo a Víctor, Aniceto, Pío, Telésforo y Sixto I. Ellos mismos no lo observaron ni permitieron a sus seguidores hacerlo, pero vivieron en paz con los que llegaban de las iglesias a las que sí se observaba. El 14 de Nisan se refiere. Nadie fue jamás rechazado por esta causa, y cuando el bienaventurado Policarpo estuvo en Roma, en tiempos de Aniceto, aunque tuvieron pequeñas divergencias entre cuestiones, inmediatamente hicieron la paz el uno con el otro, sin deseo de entrar en disputas acerca de esta cuestión. En un escrito de Jerónimo de Estridón, el capítulo 4 de Viris y Distribus, dice 35, leo lo que dice: a Víctor, obispo de Roma, en relación con la controversia sobre la Pascua, le avisa a Ireneo
que no rompa la Iglesia la unidad de la fraternidad, aunque Víctor creía que muchos obispos de Asia y de Oriente que celebraban con los judíos la Pascua en el 14º día de la luna nueva eran culpables de condenación, pero incluso los que diferían de ellos no apoyaban la opinión de Víctor. Podemos ver en esta ocasión, y aunque se han perdido, lo leo para que quede constancia de ello, que ustedes lentamente puedan leerlo después, atiéndanme aquí. Podemos ver en esta ocasión, como en este caso, Polícrates de Éfeso, que es discípulo de Policarpo, que se opone a Víctor en cuanto al cambio de la fecha de la Pascua. Hasta aquí sí bien, ¿no? Antes era Policarpo y ahora un discípulo suyo llamado Polícrates, que era obispo en Éfeso. Víctor, obispo de Roma, quiso excomulgar a los cuartodecimanos, pero incluso aquellos que coincidieron en el cambio de la fecha, como Ireneo, se opusieron a la excomunión. O sea, Ireneo estaba de acuerdo con el cambio de la fecha, pero se opuso a Víctor escribiéndole una carta diciéndole: está bien que se cambie la fecha, pero no los excomulgues. Haz como hizo Aniceto. ¿Entienden ahora? Esto es súper curioso. Esto es súper curioso. Y este dato yo no sabía, lo he descubierto en este periodo de estudio. Cada año descubrimos cosas. Ireneo, nacido en Esmirna en el 130 después de Cristo, discípulo de Policarpo, el que se opuso al cambio de la fecha pascual. Este Policarpo que se opuso a la fecha pascual era maestro de este Ireneo. Ireneo era un portento dentro de la Iglesia del Señor y escribió un montón. Fue obispo de Lyon en el año 156 después de Cristo y siguió la Pascua el 14 de Nisan tal cual lo recibió de su maestro Policarpo. No obstante, este fue convencido por Eleuterio, el obispo que sucedió a Aniceto y predecesor de Víctor. O sea, entre Aniceto y Víctor hubo un obispo llamado Eleuterio, y este Eleuterio convenció al discípulo de Policarpo a que cambiara su pensamiento acerca de la fecha de la Pascua, y fue convencido por las presiones. Pero, de alguna manera, él fue convencido, el obispo que sucedió, y fue a Aniceto y predecesor de Víctor, a cambiar ese pensamiento. Y es muy curioso notar como tanto Polícrates como Ireneo, ambos fueron discípulos de Policarpo. ¿Sí? Estamos aquí, ya terminamos, por favor. Último esfuerzo, se lo pido. Último esfuerzo. Tanto Polícrates como Ireneo fueron los dos discípulos del mismo, de Policarpo. Pero sin embargo reaccionaron diferentes a las presiones de los demás. Ireneo de Lyon, un portento, y Polícrates de Éfeso, que se defiende, los dos discípulos de Policarpo. Por tanto, ambos celebraban la fecha pascual el 14 de Nisan. Sin embargo, mientras que Polícrates de Éfeso escribe una carta y se opone para seguir como le enseñó su maestro, que a su vez le enseñó Juan, que a su vez le enseñó Cristo, este Ireneo de Lyon, aunque fue un portento dentro de la Iglesia, cedió a las presiones de un obispo de Roma, cambiando la fecha de la Pascua y practicando algo diferente a lo que aprendió de sus maestros. Porque la presión a algunos les puede que sepamos. ¿Entendéis esto? Aún así, a pesar de haber cedido este Ireneo a Eleuterio, no se tardó en oponerse a Víctor, primero para que no excomulgara a los hermanos suyos, que hacían como él hacía, y les escribió: por favor, no los excomulgues. Todo esto que estamos hablando fue instaurado paulatinamente en el pueblo del Señor, año tras año, siglo tras siglo, evento tras evento. Pero en el año 313, después de Cristo, Constantino convocó un concilio en Arles de Francia, en el cual, entre otras cosas, se pretendió hacer obligatoria la costumbre romana de suprimir la celebración cuartodecimana, o sea, la celebración en el 14 de Nisan. Pero esto sucedió de alguna manera definitiva un poquito más para adelante, en el año 325 después de Cristo, cuando encontramos el acontecimiento que de alguna manera fue definitivo, porque oficializó Constantino bajo el imperio de Roma estas verdades, porque el cristianismo se resguardó bajo las alas del imperio. El cristianismo en el principio era enemigo del imperio y el imperio perseguía al cristianismo.
pero en los momentos en el que Constantino tomó el poder, como era un genio, lo que hizo es que todo este movimiento emergente de miles y miles y miles de cristianos formaran parte del imperio e instauró el cristianismo como la religión oficial del imperio, amparando todo esto. Constantino, cuando convocó el concilio de Nicea en el 323, sabemos que lo hizo para unificar todos los pensamientos de este cristianismo. Y se hablaron de cosas muy interesantes que no hablaremos hoy. Pero para ello convocó dicho concilio y entre tantas cosas se determinó el cambio oficial, ahora sí, amparado por el imperio de la fecha pascual, ya no el 14 de Nisan, sino tal cual habían comenzado a instaurar tanto Aniceto como Justino y todos los obispos en Roma que habían presidido esas iglesias. No es de extrañar que Constantino avalara la celebración del domingo siguiente al 14 de Nisan para la fecha de la Pascua. No es extraño, porque Constantino, aunque dijera que era cristiano, era mentira, no era cristiano. Jamás. Se bautizó antes de su muerte por temor, pero era un confeso adorador al sol. Por tanto, que los cristianos se plantearan el celebrar el domingo, el día del sol, a él le venía genial. Y le venía perfecto. Noten esto. Aunque no tenemos el texto del decreto del concilio de Nicea, y les prometo que es el último relato que les leo, el decreto del concilio de Nicea que habla al respecto, tenemos un documento en la vida de Constantino, capítulo 3 y capítulo 18, por Eusebio, que relata lo siguiente. El último relato, por favor, atiendan. Por favor, ¿estamos aquí? En esta reunión se discutió el asunto concerniente al Santísimo Día de la Pascua, y se resolvió por el juicio unánime de todos los presentes que la fiesta debe celebrarse por todos y en cada lugar en uno y el mismo día. Y primero que todo parece una cosa indigna que en la celebración de la Santísima Fiesta sigamos la práctica de los judíos, que impíamente se mancharon las manos con un enorme pecado, haciendo alusión a la muerte de Jesucristo. Pues hemos recibido de nuestro Salvador un modo diferente, y yo personalmente me he comprometido a que esta decisión debe tener la aprobación de sus sagacidades, con la esperanza de que sus sabidurías admitan gustosamente y con plena unidad de juicio esta práctica que se observa en la ciudad de Roma y en África a través de Italia y Egipto. O sea que Constantino, emperador, amparando a los obispos en Roma y al cristianismo en general, estableció dicha verdad, y desde ese momento ya no había cosa que hacer. O lo celebrabas como lo decía Roma, que ahora ya no tenía que ver solo con lo religioso, sino con lo político y social del imperio, o no solo excomulgado, sino perseguido e incluso podías perder la vida. Conclusión. Como hemos dicho, no pretendemos en absoluto, mis hermanos, ya no les canso más. No pretendemos en absoluto que la historia sea definitiva para la conclusión de una doctrina bíblica. O sea, no pretendemos que todo lo que hemos hablado hoy sea definitivo. Y digamos, mira lo que dice la historia, concluimos con esta verdad, con esta doctrina de las Escrituras. Todos estos relatos históricos no son la fuerza que uno debe tener para determinar que la celebración de la Cena del Señor sí o sí se debe celebrar el 14 de Nisan, porque, como dijimos, es historia y no es Biblia. Pero lo que sí que podemos ver es que con la argumentación bíblica previamente que ya traemos y hemos enseñado a su congregación, dada hasta el momento, es absolutamente todo lo que hemos hablado, una corroboración absoluta por estos relatos históricos, lo que hemos contrastado en todos estos días. Hemos visto como el cambio de la celebración de la fiesta de la Pascua no es hasta mediados del siglo II, mis hermanos, cuando empieza a pensarse de un cambio de día de celebración. Y cuando hablo de fecha de la Pascua, absolutamente directamente hablo de la Cena del Señor. 120 años después de Jesús, 100 años después de la muerte de Pablo, 55 años después de la muerte del último apóstol. Hemos visto cómo fueron claramente los hombres por ciertos aspectos estratégicos, cómo cambiaron claramente la fecha de la Pascua. Por tanto, aquellos que persisten en celebrar la Cena del Señor otro día que no sea el 14 de Nisan, no se alinean ni con las Escrituras, ni con los apóstoles, ni con la Iglesia naciente en los primeros 150 años de historia, sino con aquellos que por diversas causas decidieron cambiar las fechas porque querían desarraigarse de todo atisbo judío que los constituía enemigos del imperio.
Llegados hasta aquí, no creo que sea necesaria más información al respecto para darnos cuenta de lo que dijimos al principio, mis hermanos. El cambio de la fecha de la Pascua no es algo que se contemple en las Escrituras. La conmemoración no anual, sino semanal, de la celebración de la Cena del Señor, vinculada a la fecha de la Pascua, no es algo que se contempla en las Escrituras. Ni siquiera en los primeros 150 años de historia del cristianismo, sino después. Y no inducidos por el Espíritu Santo en revelación profética de las Escrituras, sino inducidos por motivos que quizá, aunque fueran fidedignos en algún corazón de alguna persona, fueron completamente errados en forma, función y desempeño. Eso es lo que aconteció. Por tanto, la decisión que nosotros tenemos delante, no por la historia, sino por la propia doctrina bíblica, es ¿qué vamos a hacer? ¿Albergaremos en nuestro corazón alguna duda o nos abandonaremos a las evidencias bíblicas, teológicas, históricas para seguir celebrando con gozo en nuestro corazón cada año, el 14 de Nisan, no la Pascua judía porque no somos judíos, sino la conmemoración de la Cena del Señor, la instauración del nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Oremos.